Ya son varios los dirigentes políticos que han confirmado sus aspiraciones presidenciales y su disposición a participar en el proceso de primarias de la oposición. El Partido Voluntad Popular decidió que su precandidato será Juan Guaidó, aunque él aún no oficializa la candidatura. En Primero Justicia son al menos tres los contendientes: Juan Pablo Guanipa, Carlos Ocariz y Enrique Caprile Radonsky. Aún el partido no define cómo va a acordar quién será su abanderado para las primarias. Ocariz ha propuesto una elección interna abierta, Guanipa que se consulte a las bases y Capriles que se revisen las encuestas. Las seccionales de Acción Democrática eligieron a Carlos Prosperi como su precandidato y ya se encuentra realizando una intensa gira por los estados del interior de Venezuela. Un Nuevo Tiempo aún no ha definido su precandidato, pero el candidato natural pareciera ser el presidente del partido, sí, Manuel Rosales, una vez más, que como gobernador de Zulia tendría un gran músculo electoral. Y Andrés Velázquez, de la Causa R, también lanzó su precandidatura, al igual que María Corina Machado, la coordinadora nacional de 20 Venezuela, y el exgobernador del Táchira, también fue dirigente de COPEI, César Pérez Vivas. El politólogo Nick Merevans, procedente del chavismo disidente, ha presentado su nombre para las primarias y se espera que el partido Encuentro Ciudadano oficialice asimismo la postulación de Delsa Solórzano. Más de 10 precandidatos opositores a los que se suman otros políticos que también tienen aspiraciones, pero ya han dicho que no quieren medirse en las primarias, como es el caso de Antonio Ecarri, de la Alianza del Lápiz, o el histórico dirigente de COPEI, Eduardo Fernández. Un abanico grande de opciones, pero ¿conectan realmente estos dirigentes con el electorado? ¿Todavía tienen peso sobre la población que sí sigue? En algún momento, bueno, buscará la manera de llegar a un cambio, pero ya no confía en ellos como líderes para ese proceso. Lo revisamos con Pablo Quintero, politólogo, asesor comunicacional, y con María Puerta Riera, politóloga, profesora, pues con quienes estamos haciendo este panel. Empezamos nuevamente con quien está en Venezuela. ¿Qué percibe de ese liderazgo que una vez más estaría evidenciando pues profundas diferencias, separación, atomización en medio de una circunstancia que más bien exige todo lo contrario, unidad? Sí, claro. Bueno, son más candidatos, igual que un equipo de fútbol prácticamente. Hay muchísima gente. Desafortunadamente, cuando echamos la película para atrás, vemos que esto no es nada nuevo. Desde Venezuela tiene una particularidad y es que todo el mundo quiere llegar a la presidencia, todo el mundo quiere tener poder, todo el mundo quiere dirigir. Existe un tema allí de ego político y los candidatos de alguna manera no lo moderan y no cuidan las formas, ¿no? Vemos candidatos que incluso han sido en los años 80. Por eso se dice que son eternos candidatos. Ahora, ¿cómo convencer al venezolano hoy de que estas candidaturas proyectan futuro, proyección? Bueno, el reto es una tarea complicada, porque la mayoría de estos candidatos se han visto inmiscuidos algunos en temas de corrupción, otros en desaciertos políticos, otros no inspiran confianza porque simplemente tienen el mismo discurso del oficialismo, otros hablan por su gestión, tal es el caso del gobernador Manuel Rosales o Enrique Capriles, que fueron gobernadores con unas gestiones muy exitosas. Ahora bien, es un reto, Gladys, porque en Venezuela el aparato de propaganda oficialista se encarga de desmoralizar permanentemente el voto opositor, de diluir, de confrontarlo. La gran tarea de la oposición, Gladys, es simplemente, uno, escoger un solo candidato y dos, plegarse a una estrategia. Pero hay algo que también los políticos opositores deben entender, es que la estrategia tiene que estar sobre la base del nuevo estado mental de los venezolanos el día de hoy. Un venezolano desinformado, un venezolano que ya no espera por un gran discurso político para que su vida le cambie, un venezolano que está confiando un poco más en el empleo, en generar divisas, en generar riquezas para su casa, un venezolano cansado desde el punto de vista político. Y mientras retomamos la conversación, porque acaba de interrumpirse con pues nuestro invitado que está en Caracas, Pablo Quintero, vamos con la señora María. Justamente María Puerta está en Orlando y me gustaría su punto de vista para hablar de, bueno, justamente cómo lo ve a la distancia, dentro de lo que llevamos de liderazgo, pues más de lo mismo. A veces uno se pregunta si es que también no se viene trabajando un liderazgo más congruente entre lo que es la palabra y la acción, en paralelo a esto que ya conocemos y que para muchos ya luce, pues, fracasado. ¿Cómo lo ve y qué debería hacer para usar ese valor de la honestidad que mencionaba? ¿Qué debería hacer el liderazgo opositor para conectar nuevamente y que la gente diga, sí, definitivamente es con esta
¿no? Con esta fuerza política que debo continuar insistiendo. Creo que Pablo mencionaba un aspecto muy importante y es cómo lograr la unidad, que ha sido siempre el gran desafío de la oposición y una de sus mayores dificultades. Y creo que la raíz es la falta de consistencia en la estrategia, porque por una parte hemos visto una oposición que se ha enfocado en el cambio, en la transición. Eso quiere decir, tenemos que remover lo existente para nosotros volver a un status quo que ya no es tal. Mm, Eh, ya nosotros debemos superar esa aspiración. Este es el status quo. Y entonces pensar en una oposición que tiene una estrategia que sea incremental, aunque yo sí rescato el hecho de que no necesariamente tiene que ser visto como algo parecido a la cohabitación, sino entender que la agenda unitaria tiene que coincidir en lo posible, en lo que convoque a todos los venezolanos. Lo que convoca a todos los venezolanos no es ni salir de Maduro ni entrar en un consenso con el gobierno de Maduro. Ahí hay unos matices que yo creo que la gente lo que quiere es una oposición. Primero, tú hablas de honestidad, una oposición que hable claro cuáles son las posibilidades de alcanzar el triunfo, pero también describir, caracterizar qué es el triunfo. El mm. triunfo es ¿Qué ganarle a representa? Maduro. Entonces, ¿cómo se le gana a Maduro? Porque estamos hablando de unas elecciones que probablemente no sean muy libres o transparentes. Entonces, ¿cuál sería el triunfo en ese escenario? Crecer, fomentar, desarrollar el músculo opositor, lograr unidad de propósitos en una estrategia que a lo mejor entendamos que no va a ser ganarle a Maduro, pero ir acercándonos a esa posibilidad cuando se trata de convertirse en una amenaza electoral, que en este momento la oposición no lo es. Sí, pero es que tenemos que hacer una pausa justamente y al regreso me gustaría que habláramos de eso y de otro punto importantísimo que son los votos en el exterior, ¿no? Que sin eso también creo que no tiene mucho sentido o hasta qué punto sí tendría sentido unas elecciones presidenciales en el 2024 sin la participación de los 7 millones o los que puedan votar esos 7 millones que están fuera. Pero ahí también con el tema de la honestidad del discurso, siento que siempre se han generado falsas expectativas. Me incluyo muchas veces porque no se cuenta la película exactamente como es, no se describe la realidad exactamente como es, con, bueno, con las dificultades e incluso los problemas que se pueden presentar y cómo se debería seguir sorteando y avanzando en medio de esa adversidad propia de un sistema además ya con 20 años con control, con poder, con absoluto de todo. Al regreso me gustaría que habláramos justamente de ese punto y de elementos tan importantes como la participación en el extranjero. En breve.